¿Cuál es? Pues sencillo, este libro. Hoy nos enteramos que está en preventa este libro de Anabel Hernández, La historia secreta, la, la historia secreta de AMLO y el cártel de Sinaloa. Es un libro que va a estar en preventa, entiendo que hasta el 1 de mayo. ¿Y de qué se trata? Lo escribe Anabel Hernández y se trata de lo siguiente. Todo indica que en realidad AMLO no era el hombre que venía a romper el sistema criminal, sino que ha sido su caballo de Troya, uno más de los instrumentos del cártel de Sinaloa para culminar su plan de conquista de nuestra nación. Esta investigación periodística está basada en decenas de testimonios recabados entre 2020 y 2024 en diversos países, en expedientes judiciales de cortes federales de Estados Unidos y documentos internos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA relacionados con la investigación que realizaron en 2010 y 2011 sobre la campaña presidencial de AMLO en 2006, así como en expedientes de la Fiscalía General de la República en México. Recabé el testimonio de 20 personas clave, tanto del círculo cercano a AMLO, que lo ha acompañado en su carrera política, desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México como miembro de su equipo de campaña en 2006, 2012 y 2018. Hablé con funcionarios estadounidenses de sus hallazgos sobre la primera vez que López Obrador buscó la presidencia, así como con Nicolás Mollinedo Bastar, quien afirmó ser la persona de mayor confianza de AMLO de 2000 al 2014. También entrevisté a 5 exmiembros del cártel de Sinaloa en distintas ciudades y años. En su mayoría son testigos colaboradores de la justicia en Estados Unidos en diversas etapas, diversas investigaciones en curso. Otros están en cárceles pagando su condena. Las versiones de los entrevistados coinciden y se complementan entre sí, todas apuntando en la misma dirección. En las 3 campañas presidenciales de López Obrador hubo apoyo económico u operativo del cártel de Sinaloa, con el conocimiento del ahora presidente, quien incluso habría estado presente en al menos una de las entregas de dinero. Miren, este libro de Anabel Hernández, no seamos bastante honestos, es un complemento de lo que se ha estado manejando en los últimos meses, ¿no? Esta investigación o esta presunta investigación de lo que dijeron periodistas en Estados Unidos, presuntamente de lo que dijeron testigos colaboradores que fueron clave, pero para García Luna y Felipe Calderón, que de hecho han sido acusados y son ubicados por las autoridades estadounidenses como elementos que dan testimonios falsos para elevar su expediente criminal y ser propensos o ser, pues catalogar como para cierto tipo de beneficios fiscales, beneficios criminales, acuerdos para libertad o tener ahí como una cierta protección, o sea, son varios temas. El asunto es que Anabel Hernández está hablando de investigaciones que se habrían hecho o que se remontan al 2006. Estoy hablando del 2006. Ella, cuando se le entrevistaba, Julio Astillero la entrevistó para hablar justamente de estas investigaciones, ella además es de las que publica un artículo sobre esto, y mientras de los 3 periodistas o de los 3 grupos que publican esta nota de la presunta implicación de Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa en el 2006, 2 de ellos dicen, pues sí, o sea, reconocemos que pues eran dichos y eran suposiciones y eran investigaciones que ni siquiera llegaron, ¿no? Que ni siquiera llegaron a ser investigaciones, fueron conatos de investigación. Yo les decía, son cuajos de investigación. Anabel era la única que las defendía. Anabel es la única que dijo, yo sí tengo pruebas, yo sí tengo testimonios. Y aquí es donde me parece muy extraño, muy, muy extraño, porque Anabel Hernández es reconocida por hacer investigaciones exhaustivas. Y además, Anabel Hernández es reconocida por ser una mujer, al menos así es como entendíamos, Anabel Hernández, que tenía muchos contactos con la DEA, con Estados Unidos, y que de ahí ella hacía estas investigaciones, contactos incluso criminales. En el 2019, Anabel Hernández fue entrevistada por varios medios, uno de ellos fue Vicente Serrano. Vicente la entrevista para Entrarle sin miedo en la octava, y yo me acuerdo perfecto, y es un video que hemos pasado muchas veces, yo me acuerdo perfecto de esta entrevista, porque Anabel en ese entonces,
defendía a Andrés Manuel López Obrador y decía que ella le había investigado a Andrés Manuel López Obrador desde hace años, ¿no? Que ella le había investigado de todo y que nunca le encontró absolutamente nada. Eso es lo que Anabel decía, que nunca había encontrado nada a Andrés Manuel López Obrador. Y no lo dijo solamente con Vicente Serrano, lo dijo hace años en foros, lo ha dicho varias veces Anabel Hernández. Lo que yo no entiendo es cómo es que una investigadora o una periodista como Anabel Hernández dice en 2019 y años previos que investigó a Andrés Manuel y que nunca le encontró nada, pero ahora sí encontró algo que si ella realmente hubiera investigado, como dice que investiga, teóricamente habría encontrado desde hace años y desde antes que cualquier otro periodista lo revelara. Porque mil pretextos pusieron para decir que no se había tocado el tema o que Estados Unidos no había querido avanzar con las investigaciones, supuestamente porque tenían miedo de una reacción de México o que nosotros, los mexicanos, pensáramos que Estados Unidos quería intervenir en el país, al menos incidir políticamente hablando. Quiero recordarles que el periodo en el que todas estas notas ocurren, en el que se dan estas investigaciones, no fue previamente en el 2006, sino que sabemos que esto fue en 2010. ¿Quién gobernaba México en 2010? Felipe Calderón. ¿Puede alguien decirme por qué vamos a creer que en 2010, cuando Calderón era presidente y no acababa de llegar, ya llevaba años en el poder, México le hubiera tenido o Estados Unidos creería que se iba a meter en problemas con México por investigar a Andrés Manuel López Obrador? ¿Alguien le hace sentido? ¿Alguien cree que esto tiene sentido? Porque yo no le encuentro sentido por ningún lado. Tan no le encuentro sentido que por más que me digan y me cuenten y me insistan, estamos hablando de un periodo donde Felipe Calderón le abrió las puertas de par en par a Estados Unidos. Ahí estaba la operación Rápidos y Furiosos, el plan Mérida. O sea, todos estos planes literalmente eran Estados Unidos operando a México a sus anchas. Y entonces quieren que nosotros los mexicanos creamos que Estados Unidos tenía miedo de lo que nosotros pudiéramos pensar si investigaban a Andrés Manuel. Vaya, el primero que hubiera dicho, vamos, yo te ayudo es Calderón, porque justo lo que Calderón necesitaba era legitimarse como presidente y qué mejor manera que legitimarte con una supuesta investigación de tu adversario estaría financiado por el cártel de Sinaloa, cuando tú sobre todo te has vendido como el presidente que se puso los pantalones y combatió el narco. O sea, eso hubiera sido el mayor acto de legitimación de Calderón en su momento. Si ni siquiera eso llegamos. Y lo peor, nos estamos enterando de esto cuando Andrés Manuel ya se va de la presidencia de la República. Ni siquiera es Andrés Manuel López Obrador gobernando o en campaña para gobernar. Si esto hubiera salido en 2018, otra cosa estaríamos hablando, porque dices, bueno, es que está llegando, pero ni siquiera eso. Estamos hablando de un presidente que ya se va. ¿Cuál es la motivación de insistir con el tema? Pues que no llegue la cuarta transformación, que no continúe Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque ya vieron que efectivamente Andrés Manuel era un peligro para México, pero no para los mexicanos, sino para el México del 1% que creía que podía hacer de este país lo que quisiera, como quisiera y cuando quisiera, como si este país solamente le perteneciera a una élite dorada de empresarios, porque ni siquiera es a todos los empresarios, a una élite dorada de intelectuales que ni siquiera son intelectuales, o a una élite dorada de comunicadores o periodistas que creían que ellos iban a ser eternos, porque, ojo, Anabel Hernández no es la única enojada. Está hasta San Juana Martínez, grupo de periodistas cercanas a Andrés Manuel López Obrador, que hoy están duro y duro y duro despotricando de alguna u otra manera en contra de esta administración. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador no solamente hubo un tambaleo en el sistema y ni siquiera digamos radical. El propio presidente ha dicho que en más de una ocasión hay personas, maestros, que le han pedido que fuera más radical y que él no lo ha hecho. Entonces, la crítica que se le hace a Andrés Manuel, de hecho, que no haya sido más radical con algunas decisiones, pero, ojo, tambaleó el sistema político y lo desnudó al completo, tan lo desnudó
que hoy su candidata a la presidencia de la República ni siquiera representa a los 3 partidos que según forman la oposición de México. Andrés Manuel López Obrador tambaleó el sistema empresarial sin que eso representara un peligro para los ingresos ni para la economía de México. Porque, por cierto, México está entre los países con menor desempleo según la OCDE, de los que integran la OCDE. Estamos mejor que Dinamarca en eso. Yo no sé cómo es posible, pero literal. Entonces, tenemos un presidente que demostró que con economía social se podía hacer una diferencia. Claro, eso también representaba meter más dinero a las arcas. ¿Y cómo lo vas a meter? Pues páganme impuestos. Y con ese págame impuestos, estamos hablando que hay una élite dorada de empresarios que se abstenían de pagar impuestos, que buscaban a través de beneficios fiscales, a través de una pseudofilantropía, a través de acuerdos y convenios, no pagarlos. E históricamente no los han pagado. O sea, los impuestos que empezaron a pagar este año eran, de hecho, impuestos que debían desde hace 10 años, desde Vicente Fox incluso más. Pero voy todavía más. Periodistas. Hay un grupo de periodistas que son periodistas como Anabel Hernández, periodistas que se sentían muy empoderados porque su voz era escuchada y era tomada como una autoridad en la materia, porque eran básicamente los únicos que escuchabas. ¿No? De hecho, a Anabel se le tiene en este concepto de heroína de la historia periodística porque fue amenazada, porque estuvo en el exilio, etcétera, etcétera, etcétera. Y así muchos otros integrantes del gremio que estuvieron concentrando su poder desde una oposición dentro del gremio, pues, porque no eran los periodistas que escuchabas como Loret de Mola y demás, no eran este grupo de periodistas, que también están enojados, como Loret, Alatorre y demás, porque también ya perdieron esa credibilidad y la han estado perdiendo constantemente. Pero está este otro grupo de periodistas e intelectuales que eran, como incluso Denise Dresser, que eran literalmente a los únicos que se buscaba para entrevistas, eran a los únicos a los que buscaban para hablar al respecto de cualquier tema, era como nombre, la entrevista, ¿no? Eran estos personajes de renombre, una élite dorada también en el gremio periodístico de la información y demás. Y cuando llega Andrés Manuel, hasta les quitó ese monopolio. ¿Por qué? Porque las mañaneras ganaron. Porque con las mañaneras ya pasó a segundo término lo que tuvieran que decir, pasó a un segundo término realmente su opinión. Es más, se confrontaba la opinión de Anabel con la del presidente, la de Denise con el presidente, y siempre tuvieron la oportunidad de ir a las mañaneras. Denise Dresser lo hizo y quedó exhibida cuando fue. El que Loret no haya ido, el que López Dóriga no haya ido, los ha estado exhibiendo como periodistas que sí están cuestionando al presidente desde su escritorio. Ellos no están haciendo la chamba difícil y nunca se les ha dado la entrada porque no van. La propia Anabel Hernández, ella argumenta que por un tema de seguridad no puede regresar al país, dejémoslo así, pero constantemente estamos viendo que hay afectados de Andrés Manuel de manera directa o indirecta, pero no son afectados porque directamente una política de Andrés Manuel haya llegado a darle al traste al país, sino porque en realidad ellos son los que ya dejaron de tener estos privilegios o este poder o dejaron de ser autoridades en la materia. Entonces, ¿qué pasa con personajes como Anabel? Lo que entendemos es eso, que Anabel termina pasando de opinar algo como esto. Puedo decir que Andrés Manuel López Obrador, yo, Anabel Hernández, no he encontrado nada que tenga que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar, como generar el rumor para desprestigiarlo. Yo no he encontrado eso. Por el contrario, yo he encontrado testimonios de gente que lo conoce, de gente que está en su cotidianidad, o sea, no de amigos amiscones o de qué sé yo, sino de gente que está en su cotidianidad, que incluso un empresario de Monterrey ha comentado que nunca había visto un hombre que viviera con tanta sencillez. Dice, nunca me había sentado en la mesa de ningún político de México, el que me ponga, ninguno, que viviera con tanta sencillez como Andrés Manuel López Obrador. Y él dice que lo que sintió en su casa cuando fue a su departamentito que tiene en la Colonia del Valle, cuando vive con su actual esposa y con su pequeño, que cuando fue a esa casa lo que sintió era auténtico. Pasamos de una Anabel Hernández que opinaba eso hace unos años a una Anabel Hernández que ahora, ¿no?, decide opinar completamente distinto y es más, asegura que ella sí tiene pruebas en contra de Andrés Manuel. Aquí está, de hecho, este video que
ahora sí que Julio, no te pregunté antes, pero pues aquí está. Este video de la entrevista que le hizo Julio Astillero a Anabel Hernández, donde pues tan está segura de la evidencia que dice que la prueba es ella. Estoy buscando a Mauricio para preguntarle a él. Ayer entrevisté a Moyenedo. ¿Y por qué tendría que preguntarle a él? Si hoy estoy buscando, porque estoy buscando. No, Anabel, y no solo es tu empleado. Estás extrapolando las cosas. Estás extrapolando. Y estás tratando de fundamentar a base de argumentación lo que no tiene una prueba sólida. Es un hecho. A ver, tú no le preguntaste. Vamos a reencarrilar. A ver, es un hecho claro que tú no le preguntaste de Mauricio. Y no le preguntaste por qué Mauricio declaró en contra de él. No se lo preguntaste. ¿Y por qué tenía que preguntarle? Era fundamental. Porque era fundamental, periodísticamente hablando, era fundamental. Periodísticamente era fundamental señalar que estos datos que estás tú presentando tenían el contexto fundamental de que no son una verdad jurídica, de que no fueron aprobados por el propio gobierno que los investigó y que hoy es una investigación. La palabra no está aprobados. Es que la palabra no está aprobados. Bueno, estás hablando jurídicamente o periodísticamente, porque entonces cambia la jugada. Es que jurídicamente tú no puedes decir que no fueron aprobados. No es entonces, el término real. A ver, ¿cuál es? El término real es que cerraron la investigación. Y por tanto no hay ni responsabilidad. Por cuestiones esa es una interpretación tuya. No. Tú no estuviste ahí, no hiciste la investigación. A ver, espérame. Julio, una interpretación política no es jurídica. Tú no has hablado, tú no fuiste a la fiscalía. Pero no es cuestión de quién, pero no lo señales. Tú no hablaste con ellos, no puedes hablar de algo que ignoras. Pero no te conviertas en un yo-yo. Yo vi, yo dije, yo supe. No, porque yo lo hice. Porque eres un yo-yo. A ver, Julio, no, cuando tú hagas pero una no investigación, basta. Yo no basta. Yo no puedo decir no basta el lo que ver. tú hiciste. Pero no basta el estar diciendo yo vi, yo viví, porque no tienes las pruebas. A ver, porque simplemente estás diciendo, a ver, ya te lo estoy diciendo. Al final de uno de tus propios escritos, ¿qué es lo que señalas? ¿Realmente se puede probar esa entrega? Yo lo que te puedo afirmar. No, respóndeme. ¿Se puede probar esa entrega? Yo sí. Tú lo puedes probar. Yo lo puedo probar. Yo lo puedo probar porque hablé directamente, independientemente de esa investigación, con varios integrantes del cártel. No, varios es mucho. ¿Varios? ¿Quiénes? No, varios es mucho. Sí, ¿Quiénes? es mucho, justamente. ¿Quiénes? Varios. No te lo voy a decir, Julio. Bueno, pues entonces todo queda en la narrativa. Si quieres tomarlo así. No. Te lo pregunto como periodista. Yo también te lo digo como periodista. ¿Quién? Yo no te voy a decir quién. Pues ahí se quedó. Bueno, solo pongo en contexto lo que decía hace ratito. No le preguntamos a Julio Astillero si podíamos usar el material de este fragmento, pero no creo que se vaya a molestar. Le agradezco de antemano y pues vayan a ver el contenido de Julio Astillero y de todos los canales en redes sociales son maravillosos. Cada quien con su estilo, pues tiene una manera de difundir la información. Pero justamente es a lo que iba con este video, ¿no? ¿Cómo pasas de hace años decir que investigaste y le investigaste al presidente, bueno, entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, que entrevistaste a gente cercana, no lambiscona, y que no encontraste nada? Cuando estas investigaciones, si te hubieran parecido relevantes, si las hubieras encontrado, realmente las hubieras reportado, si te hubieran parecido periodísticamente interesantes, con un contenido periodístico real, las hubieras reportado. Ella dijo que lo investigó y que no encontró nada. Cuando se lo preguntan, dice que esta es información que estaba protegida y demás, pero sabemos que esta información salió por algo. Y no nos salió en la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 18, y no nos salió ni siquiera cuando fue lo del Culiacanazo, estamos hablando del cártel de Sinaloa, no salió en ningún momento, salió cuando está a punto de irse de la presidencia de la República, con el único objetivo de ser electorera. Entonces, la pregunta para Anabel Hernández es, ¿de a cómo? Hoy ya está sacando un libro al respecto. ¿Será un libro como El Rey del Cash? Que igual Elena Chávez puso testimonios de terceras, cuartas, quintas personas que suponen lo que alguien les dijo a otros que escucharon en el radio pasillo y que no tienen manera de confirmarlo ni de probarlo. ¿Será lo mismo? Porque incluso Anabel Hernández estuvo dándole mucho foco y presentaciones a los libros de Elena Chávez del Rey del Cash, que ninguno de los dos dice absolutamente nada y que así como subieron, así bajaron. Miren, ya la gente ni se acordaba del Rey del Cash. Se los acabo de recordar que existe. ¿Qué pasará
pues yo no sé, lo que me parece lamentable es que una periodista ponga en tela de juicio su prestigio, su trayectoria, su reconocimiento, su trabajo, por atacar a un presidente que por alguna razón te cae mal. Está bien que te caiga mal, no te tienen que caer bien todos, no tiene que ser a fuerza que te caiga bien alguien. Puedes estar no de acuerdo con su política y decir, ¿sabes qué? Por esto no estoy de acuerdo con su política y me cae mal por esto, punto. Y eso creo que te da muchísima legitimidad y te da muchísimo más prestigio que el agarrarte de una investigación que supuestamente habrías tenido que conocer y que no conocías o no sabías y que no tiene, aunque no la conocieras o lo que sea, no tiene ni siquiera ningún respaldo informativo porque no hubo siquiera una investigación, sino que ahora te prestas a un juego electoral. Y cuando un periodista de la talla de Anabel Hernández, o como se vendía durante tantos años Anabel Hernández, se presta a este juego político electoral, pierde el poco prestigio e incluso se cuestionan todas y cada una de las investigaciones que hizo antes si no habrían tenido las mismas motivaciones.